Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bien, amigos de toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, caray, nuevamente su servidor José Vallejo Zárate se encuentra esta vez con ustedes presentando su programa Proyecto 21 en busca de un futuro mejor para México y para el mundo, ya que este programa es de corte internacional. Se encuentra con nosotros esta tarde como siempre. Bienvenida, Gina. Hola, Pepito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos. Soy la licenciada Basáñez, como siempre, los miércoles, presente en este excelente programa y dándole las gracias por permitirnos entrar a sus hogares y a su ciberespacio. Héctor, buenas tardes. Licenciado. Muy buenas tardes, Gina, ¿cómo estás? Como siempre, la parte bella del programa, ¿verdad? Gracias. Atractivo visual. Aparte, inteligente. Claro. O sea que ya se Doble juntan, ventaja. ya se juntan dos. Claro. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los miércoles aquí en el canal Patrio, transmitiendo para ustedes Proyecto 21 por un futuro mejor para México y para todo el mundo. Tenemos esta tarde un invitado muy especial. Se trata del licenciado Antonio Quintanar. Así ¿sí? es. Que es presidente de una asociación de derechos humanos, se llama Unos de Derechos Humanos, ¿sí? Va a estar con nosotros comentando algunas situaciones que se dan y que se llegan a dar en torno al municipio de Naucalpan, municipio que ya en más de una ocasión hemos estado en comentario. Y digo, no amenazamos más, en unos segundos está con nosotros un pequeño corte y regresamos. El licenciado Quintanar. Regresamos. Que pase, por favor. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Colgarse de las líneas de comisión puede ser mortal. Denúncialo. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Bien amigos, ya estamos aquí reunidos con nuestro invitado de esta tarde. Precisamente se encuentra en compañía del licenciado Héctor Arroyo, que le va a hacer algunas preguntas, desde luego. No, nada de preguntas. El tema aquí es libre, como toda la vida ha sido libre. Claro, aquí nuestros invitados son los dueños de la transmisión. Absolutamente. Nuevamente, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. El licenciado Antonio David Quintanar, presidente de la Unión Nacional de Derechos Humanos. Ajá. AC, que tiene su domicilio allá por el municipio de Naucalpan. Y el tema es muy interesante el día de hoy. Licenciado, por favor, despáchate. Muchas gracias. Nuestros televidentes están esperándote. Realmente el tema que quiero abordar y comunicar a la sociedad es los bienes de servicio público como grandes factores o generadores de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sociedad mexicana no hemos tenido una cultura correcta de denunciar a la autoridad cuando hay malos alumbramientos públicos en nuestras zonas, que ese tipo de alumbramiento, a la falta de alumbramiento público causa inseguridad en las colonias, ¿sí? También otra de las situaciones que se manejan en este sentido es los grandes topes, muchas veces topes que ya no son topes, son barras que me causan un detrimento cuando yo paso ahí con mi vehículo, pues obvio me daña mi vehículo, me daña mi suspensión y todo eso va a generar un daño en la espalda también. A ver, mi querido licenciado Quintanar, vámonos por partes y vámonos por partes y una por una. Sí. ¿Por qué consideras que se violan los derechos humanos ante la deficiencia de servicios públicos? Pero yo quiero hacer una pregunta antes. Ya estás. Sí. Tú eres el presidente de una Unión de Derechos Humanos. ¿Realmente cuál es tu función? El público en general conoce que hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos, bien, también la del Distrito Federal o de los estados. Realmente tú, como una unión privada de derechos humanos, ¿realmente cuál es tu función? Nosotros en la Unión Nacional de Derechos Humanos lo que hacemos es promover la seguridad jurídica y asistencia legal gratuita a las personas de escasos recursos. Ajá. Hacemos también foros y conferencias en escuelas primarias, secundarias y universidades en materia de violación sobre temas de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Les platicamos sobre todo los mecanismos legales y de defensa a la gente, a la ciudadanía. Muchas veces la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchas veces lo que manejan los temas de violación en los temas de violencia familiar y demás cosas, siempre te manejan el derecho sustantivo, la situación del dogma, no te manejan en sí la forma ni los mecanismos legales de defensa. Entonces muchas veces lo que vamos a hacer es impartir conferencias de ese tipo que le enseñen a la sociedad a cómo defender esos derechos humanos. Cuestiones de prevención al delito y cómo defender sus derechos primordiales. Porque muchas veces la gente por naturaleza ya sabe cuál es ya sabe la mujer, cuando la golpeas ya sabe que le estás violando un derecho humano. No tienes que decirle que el golpearte se viola un derecho humano. Cuando te agreden verbalmente ya sabe la mujer que es una violación a su derecho humano. Cuando la mujer no puede participar dentro de la educación de los hijos ya también sabe que es le viola un derecho humano. Pero no todos lo saben, Antonio. Ajá, no todas las mujeres lo saben, entonces esa es su función. Esa es la función de dar ustedes esa información en las escuelas y demás instituciones educativas, qué bien. Hospitales. También hemos dado conferencias sobre los temas de las consecuencias jurídicas y legales en el ejercicio de la medicina, porque muchas veces también son temas que vayamos dentro de la relación. Pues qué interesante, y qué bonita labor tienes, ¿no? Muchas gracias. Pero bueno, ahora sí, ya que el público entendió que el licenciado es un profesional, abogado y da asistencia jurídica y forma parte de esta Unión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ahora ya vamos específicamente al tema de hoy que nos comentaba el licenciado Antonio. Héctor, tenías una pregunta. Pero aparte de todo, quiero decirles que atrás de cámaras ya estuve platicando con el licenciado Quintanar y está próximo a afiliarse con nosotros a su programa Proyecto 21 para otorgar asesoría jurídica a todos aquellos cibernautas, aquellos televidentes que lo requieran, que lo necesiten. Aquí lo vamos a tener, pues si no de fijo todos los días miércoles, todos los días de la transmisión, pero sí lo vamos a tener en sus números telefónicos que más adelante aparecerán en el banner y aparecerán también
y también vamos el a que pedir los proporcione, que, ¿cómo no? que los proporcione. Pero bien, pasando al tema, ¿por qué mencionas tú que hay violación a los derechos humanos contra la deficiencia de los servicios públicos? Vamos a empezar con el alumbrado, ¿te parece? Y vamos a empezar específicamente al municipio que tú conoces más y que yo también lo conozco más, Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Señores de Naucalpan, recibimos todas sus quejas, sugerencias y comentarios, y los recibimos en el chat que está en esta transmisión. Antonio, es tuyo. Es correcto. Realmente el problema del alumbrado público ha sido un problema que causa, que propicia la inseguridad, la inseguridad en cualquier estado de la República, en cualquier municipio, en cualquier comunidad, en cualquier lugar. Uno de los problemas básicos de esto es de que muchas de las veces en las comunidades no se están dando ese tipo de alumbrados públicos en zonas básicas, y muchas veces ese tipo de zonas propician violaciones, propician robos, pueden propiciar secuestros, propician extorsiones, muchas cosas que pueden propiciarse dentro de ese tipo de lugares inseguros por falta del alumbrado público correcto. En muchas de las ocasiones el problema de la inseguridad es que esos servicios, cuando no se atienden correctamente, pasa la inseguridad y la comunidad lo denuncia, pero muchas veces, por ejemplo, los municipios, en este caso cuando han denunciado ahorita ya que hay mucho robo, no pone atención el gobierno municipal por la situación ni el gobierno estatal por la situación de que no hay alumbrado público en muchas comunidades. A ver, pero entonces yo entiendo que si hay una deficiencia, por ejemplo, de alumbrado, lo oscurito propicia al delito. Es correcto. Pero ¿y la violación a los derechos humanos? Está en que muchas de las veces el gobierno, su responsabilidad al no tener un buen alumbrado público en ciertas zonas donde hay población, al no atender esas demandas de la ciudadanía, él es el que está generando y propiciando. Es como propiciarle a un maleante: toma una escopeta, toma un arma para asaltarme, proporcionarle los elementos. Y desde ahí se está viendo el punto de vista de que la falta de buenos servicios públicos, en este caso por ejemplo vemos el alumbrado público, causa ese malestar a la sociedad, y muchas veces no hacemos responsable, le hacemos responsable a los ciudadanos, pero cuando hacemos responsable a las autoridades, en el sentido de que si no ponen atención a ese tipo de problemas, van a seguirse causando más que problemas de inseguridad dentro de la sociedad. ¿Y de qué manera, licenciado? Cuando con un foquito podríamos atender cosas tan sencillas. Podríamos prevenir sobre todo, ¿no? Pero ¿de qué manera sería la fórmula para poder obligar a estas autoridades irresponsables, porque desgraciadamente no cumplen con su función? Ellos los que realmente les interesa es llegar a lo suyo nada más, y el pueblo realmente está en total desamparo. Pero a ver, Pepe, me gustaría agregar algo más respecto a tu pregunta. Efectivamente, como dice el licenciado Antonio, la violación a los derechos fundamentales del ser humano, y en este caso a los habitantes del municipio de Naucalpan, que es donde nos estamos enfocando un poquito más, bueno, viene desde esa deficiencia del gobierno para no proporcionar los elementos de alumbrado, de pavimentación de calles, de seguridad, porque también ¿cuántos residentes tienes que estar pagando una reja electrificada, un guardia privado que te está generando gasto, y realmente pues es muy difícil controlar la delincuencia que está avanzando tanto? Ok, desde ahí, como dice el licenciado Antonio, yo entiendo que comienza la violación por esa no prevención, pero también si el ciudadano dice: voy a ir al municipio y voy a presentar un escrito que me cambien la lámpara, que me den seguridad y cuestiones así, si no me contestan en un periodo no mayor de 30 días, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí ya, en ese caso, si toda autoridad tiene 30 días para contestar, favorable o desfavorable, pero tiene que contestarle al ciudadano que le hace una petición por escrito y conforme a derecho. Entonces, no lo hace, la violación está más que acreditada, porque ni siquiera tuvo la atención de contestarle al ciudadano. Bueno, después de eso, ¿qué pasa? Ya sigo sin la luz, están asaltando, ya metí mi escrito y me tiraron de a loco, ¿qué? ¿Voy contigo
o cómo le hago? Pueden ir con nosotros precisamente para hacer ese tipo de gestiones. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer la denuncia correctamente, y nosotros ya enfocaremos a través de estamos trabajando en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en este caso con la visitaduría que tenemos ahí muy cercana, la visitaduría regional que tenemos aquí en el municipio de Naucalpan, para gestionar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces los ciudadanos saben que la negativa a este tipo de cosas ya lo está viendo de lleno la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el caso en particular de Naucalpan, y realmente eso es lo que tenemos que vigilar, que ocupemos los instrumentos, las instituciones jurídicas que podemos acudir para que, en este caso las comisiones de derechos humanos, las gubernamentales o también las no gubernamentales, en muchos casos como nosotros, podemos hacer la orientación y el trámite de esa queja correctamente a la autoridad que corresponda. Entonces a mí me gusta realmente tu función, porque yo ciudadana, que repito, no tengo luz, ya metí un escrito, no me hicieron caso, acudo con el licenciado Antonio a su Unión Nacional de Derechos Humanos, y ellos ya saben exactamente el trámite a seguir, a qué instancia se debe de acudir, completamente gratis, y nada más es decirlo, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado en este programa? Si sabemos algo, denúncielo. Contra la corrupción. Contra la corrupción y contra... Denuncia. En este caso a lo mejor todavía no se da esa corrupción, pero sí es una violación a los derechos humanos, como nos dice Antonio, por no atender en el tiempo que la ley marca al ciudadano que está haciendo una petición conforme. Pero fíjate que sí, existe también una violación a derechos humanos y existe una corrupción por parte de las autoridades, porque si se revisan, y eso que lo pudiéramos hacer porque hay 1000 problemas para no hacerlo, que se pudieran revisar los presupuestos, para quién y para qué se saca el presupuesto o se obtiene el presupuesto cada municipio. Hemos de poder ver que en algunas ocasiones se saca un presupuesto, un trienio, para arreglar una calle. El siguiente trienio se vuelve para la misma calle. Al otro trienio vuelve para la misma zona y jamás llega ese dinero a reparar esa calle. Exactamente. Eso sería lo más interesante. A ver si en el IFAI nos permitieran. Gastos fantasmas famosos. Pudieran permitirnos Sí. la transparencia de esos presupuestos para que municipio por municipio se constituyera un comité de habitantes del municipio que revisaran y que transparentaran y aprobaran la aplicación del presupuesto. Y fíjate, Héctor, que eso pasa, perdón, ya rapidito mi comentario, eso pasa en cualquier lado. Hoy circulé por Avenida Juárez y nuevamente están haciendo obras sobre la banqueta que está enfrente de la Alameda. Entonces, a ver, constantemente hacen esas mejoras en la misma banqueta. O sea, ¿por qué demonios no se van a un bacheo en calles que realmente son conflictivas a la ciudad? Por justificar el presupuesto que ya tienen Yo te iba a contestar. Que ya tienen que dejar porque están... Hay que mirar, hay que hacer las obras del relumbrón, donde todo el mundo lo vea, aunque las hagas 3 o 4 veces. Así dicen, mire, estamos trabajando. Pero qué injusto, Dios mío, pero bueno. Necesitamos una ciudadanía que se convierta en fiscal para poder corroborar que si realmente se hicieron las obras o no se hicieron. También hay otra instancia también que el público debe conocer, porque sobran instancias como la asociación que usted dirige. Aparte de eso, existe también el Tribunal de lo Contencioso, que eso actúa en contra de los malos funcionarios. Sí, pero para llegar al Tribunal de lo Contencioso, Pepe, tendrías que presentar una denuncia, demostrar, no tienes papeles, no tienes elementos. ¿Cómo hacemos para llegar al tribunal si no tienes ningún elemento? Nada más con denunciarlo. Yo lo he hecho. Les comento, ese es precisamente lo que estamos haciendo en la Unión, es precisamente hacer la información a las personas, saberles indicar cómo dirigirse ante las autoridades, guiarlos, sí. Decirles cómo es interponer la forma en que voy a interponer mi denuncia y demás cosas. Incluso ustedes los representan, ¿verdad, Antonio? No crean, amigos, que ustedes van a tener que andar atrás del licenciado, dejando de trabajar, de asistir a su oficina una semana por estar cuidando esa denuncia. No. Para eso existe una asociación como la del licenciado. Claro. Perdón que te interrumpí, Antonio. De hecho, lo que estamos haciendo en esto es el proyecto. Aquí lo grave de la visión de derechos humanos se dan ciertas circunstancias, mira.
Yo quería manejar un poquito el tema de los baches, de ese tipo de cosas Tremendo, que pasan sí, en accidentes. Sí, por- ¿Cuántas veces nosotros en nuestro caminito no nos encontramos un bache, un gran bache a media calle? Varios. Yo creo que no unos varios. Sí. Dos. Entonces, ¿qué pasa? Pero nosotros como ciudadanos nos hace costumbre, pues lo esquivamos, lo conocemos, no hay problema. Pero ¿qué va a pasar el día que pase el Que turista o que el que lleva y el que no lo Se vea? esconde. Si bien te Llueve. va, únicamente va a ser un accidente laminero, pero finalmente ya te causó una afectación. ¿Por qué? Pues la responsabilidad de un servidor público de no cumplir con su trabajo, que era ¿qué? El de cuidar o tapar ese bache, o cuidar la observancia de que ese bache no causara daños o destrozos a los vehículos y demás cosas. Ahí es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya causó una afectación a mi patrimonio, ¿sí? Muchas de las veces termino extorsionado por la autoridad, porque ya una vez, hace poco, un amigo aquí en Periférico, a la salida de estas avenidas, no recuerdo qué avenida, me dijo, con un bache, se le ponchó su llanta, se le rompió el rin, no nada más se ponchó y se rompió su rin. Que porque marcó un poquito ya son ataques, ajá. ¿no? Entonces, al orillarse, al dejar su carro en un lado, este amigo lo que pasó fue de que dejó su vehículo, al regresar al día siguiente ya con su rin y su llanta para ponerle su carro estaba en el corralón y tuvo que pagar la multa. Claro. Entonces, Tremendo, date cuenta de la arrastre, la multa y todavía Claro. mi daño. ¿Y quién es el responsable? El que pasó Aquel por eso. funcionario, ¿sí? aquel funcionario ¿No? que Se no le ocurrió. hizo Se su le trabajo. ocurrió. Deberíamos Y ser debería como en de Estados ser Unidos. de que hagamos responsable Creo a que las nos están autoridades. diciendo, Toño, que se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Hacemos un Pepito? corte, ¿Un sí, corte? efectivamente. Bueno, queridos amigos, pues nos vamos a un corte, desde luego, y regresamos en un momentito. Amenazamos con Amables, volver. gracias. No le cambien. Aquí estamos. Precisamente, claro. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola amigos de toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, nuevamente nos encontramos con ustedes transmitiendo desde Kansas número 125 en la delegación Benito Juárez. Así que pues nuevamente volvemos a nuestro tema, querido licenciado Antonio Quintanar. Bienvenido a sus órdenes. Muchas gracias. Una de las cosas que es también graves es que en el supuesto, supongamos que una mujer vaya, se le poncha una llanta porque pasó un bache, deja Sí. su vehículo a un lado, ¿sí? Sí. Una más zona común. lo más común, una zona sin alumbrado, Nada. con inseguridad, o sea, con Se todas- llevan hasta sí. la mujer. La mujer Bueno, puede cuando ser estás víctima correcto de un también. robo, puede Puede ser ser. víctima de violación, y ese es lo grave de El esto. riesgo. El riesgo que corren las personas por la omisión del cuidado, ¿sí? Del gobierno. Y el gobierno no se hace responsable. El que tuvo la culpa fue el que pasó por el bache. Y Se le ese es el ocurrió. problema, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, realmente no, si no empezamos a responsabilizar al gobierno, ¿sí? De que se haga responsable de esas cosas, no vamos a poder hacer, no vamos a poder cambiar la mentalidad de la sociedad, del gobierno, sobre Es donde todo. uno dice. Más y que los nada. impuestos. Y estamos que se pagando aplican. impuestos, Claro. ¿no? Otra de las cosas, ¿qué pasa si en mismo bache pasa un carro, por desvía, choca y fallece una persona? Provoca. Provocó una muerte. ¿Quién es el Claro. responsable que pasó El por el bache? que- ¿Y dónde está la responsabilidad? O sea, verlo, si lo vemos por el lado de la omisión, Sí. ¿cómo se llama, licenciado? La corresponsabilidad. La corresponsabilidad. Si lo vemos por el lado de la situación de la corresponsabilidad, ¿sí? La omisión de cuidado de un deber, de un debido cumplimiento en materia penal, ¿dónde está la responsabilidad del gobierno cuando él fue el responsable de que hubiera ese accidente? Porque Claro. estaba un bache que ocasionó un homicidio, o varios muertos, o varios lesionados. A eso se le A eso es a llama lo que me refiero.
¿Dónde está esa responsabilidad? Una comisión por Por omisión que se comete, o no se comete, sino se contribuye a incrementar los factores de riesgo al ser omiso en una conducta que debió seguir por obligación la autoridad. Pero fíjate, Héctor, que desafortunadamente en México no estamos acostumbrados a eso. Desgraciadamente. Todos sabemos realmente que en Estados Unidos, si procede. En lo que yo comí hay un cabellito o que un bache que me ponchó una llanta, o sea, se puede demandar al gobierno y realmente vienen, se paga, se hacen indemnizaciones y demás. En México no, pero también, aparte de que no tenemos esa figura ni esa costumbre, claro, eso es lo que nosotros debemos ahorita agarrarnos de ahí y hacerlo, pero la gente lo desconoce todavía, Héctor, no se atreve. ¿Cuántas personas teniendo los elementos en la mano, el cadáver lo están velando y no se atreven a denunciar? Porque dicen, ¿ya para qué? Nada me va a devolver a mi familiar. No, aparte. O no saben cómo hacerlo. Pero aparte, ahí viene la presión de la autoridad, donde empiezan a presionar al que quiere reclamar. ¿Y para qué lo hace? Mire, es algo muy largo, no se meta, se va a emproblemar, va a gastar más de lo que va a recuperar. No lo haga, hombre, ya su pariente, su difunto está difunto, ya no lo va a recuperar. ¿Para qué se mete ahora en más problemas? Claro. ¿Para qué demanda? ¿Para qué esto? Hasta que terminan convenciendo a los deudos de que se queden con su difunto, que se queden con su daño, y aquí no pasó nada y seguimos tan campantes. Entonces, con lo que usted nos presenta, licenciado, quiere decir que sí podemos, llegado el momento, a través de ustedes, demandar al propio gobierno. Exactamente, ¿Sí? inclusive hacer investigaciones, porque realmente lo que tenemos que empezar es a responsabilizar a la autoridad para que cambie su forma de pensar, su política de administración, para que hagan un correcto seguimiento a ese tipo de problemas, de factores de riesgo, sobre todo en las carreteras. ¿Por qué? Porque muchas veces los lesionados, los fallecidos, no ven fue una situación de injusticia, porque yo iba normal, no conozco el camino. Sí, y uno mismo por esquivar, a lo mejor fue un accidente, no me fijé. Pepe nos tiene una vivencia propia, algo que vivió apenas el día de ayer, creo. Fíjate, precisamente el lunes pasado, fue que una persona chocó contra un carro y obviamente se derivaba que sí él tenía la culpa. El accidente sucedió como a las 12 del día. Estuvieron haciendo la cansada los policías mientras llegaba la ambulancia, porque chocó contra un taxi y había una persona que se sentía lesionada y todo eso, y decía el taxista que el señor que pegó tenía que pagar las curaciones y que tenía que hacer todo. Me decía otra persona, ¿no? Es que realmente el pasajero es responsabilidad del taxista, no de la persona que pega. Y el taxi trae seguro, ándale, obligadamente, para sus pasajeros. Así, entonces, pues para no hacer el cuento largo, resulta que a las 9 de la noche estaban en el Ministerio Público. Desde las 12 del día. Y era muy 12 del poquito, día. ¿cuántas veces se pasa uno más de 2 horas? No, pero tardaron 9 horas en llegar al Ministerio Público. Sí, de aquí a aquí llegaba la grúa, porque la pidieron la grúa y todo eso, entonces pidieron la grúa, llegaron ante el Ministerio Público como a las 9 de la noche. Justicia pronta y expedita. Y luego, después de eso, llegó el jaloneo, de que tienes que pagar, tienes que hacer esto, en fin. ¿Quién le decía que tenía que pagar? El taxista decía, y el seguro, obviamente. El seguro del taxi le exigía el pago a esta persona. Bueno, y para todo esto, Pepe, los policías, ¿qué hacían? Porque se supone que allá había una autoridad. Ellos rindieron su declaración, su parte, ante el Ministerio Público. Supuesta disposición. Llegado el momento, pues yo les decía precisamente que pues se llegara a un arreglo, ¿no? Llegado el momento, pero este señor, el Ministerio Público, dijo, pues si no pagas, ahorita no pagas, te quedas detenido, ya, y te vas al reclusorio norte. Licenciado Antonio, ¿eso es una violación o no? Ahora, perdón, la última pregunta es si, llegado el momento, aunque haya acuerdos y firmado por presión y por amenazas y todo eso con ir a la cárcel, hay un término que venza esa firma, ese acuerdo,
que hicieron todos. No, no hay. ya es un acuerdo de voluntad de listo. Ya se acabó. Ya no se puede hacer nada. No, porque ya lo aceptó. Pero por presiones. Por lo que quieras lo aceptó. Lo Si que él pasa- dice no acepto, se quedan las cosas tal cual Sí, es que y se se pone- van hasta peritajes. De hecho, Y aquí se la queda cosa- detenido, no importa. No se queda detenido. Bueno, En el caso de que haya lesionados. No, pero no hubo lesionados en no, este caso. Bueno, hubo pero en este lesionadas caso, según una había un persona, pasajero, ¿no? Una persona que estaba ahí, pero Tú sabes que en lo que investigan, el señor está seguramente puesto a otorgó el perdón disposición. o algo. era Sí. largo, estaba tedioso todo ya a esa hora. Y el pasajero A la- decidió irse. A las 10 de la noche decidió retirarse del El pasajero. pasajero, yo no me quiero desisto, nada, ahí nos vemos. me desisto. O sea que no O sea, había ya no realmente había. motivos para No amenazar a podían esta dejar, persona. no podían dejar tenerlo. detenido a nadie. De Pero hecho, ¿qué llamamos en este caso a Superman, a Chapulín Colorado? ¿A quién llamamos para que nos diga que eso no es... A un abogado. No, sí, a un Ah, no, es que abogado. el abogado normalmente Pero se te va a supone- Tiene cobrar que pagarle. Pero se supone, claro. y que- te va a cobrar el abogado. se supone que el abogado, bueno, viene siendo Claro. en ambas partes el Ministerio Público, ¿no? No, ¿No? no. Fíjate. El Ministerio Público en ese Es bueno momento saberlo. no es abogado de ninguno de los dos. No, Tiene que es ser representante De la social. sociedad. Por eso exactamente. él se supone que imparcialmente Sí. debió haber visto la situación. No, en ¿Quién este caso tenía no. la responsabilidad? Sí, Aquí él no estaba de ninguna aceptaron, parte, de ningún lado. aceptaron, pero no era, No debería. no tendría que ser juez y parte. Ah, sí, no, en el no, no. momento. el problema de los MPs ahí es de que muchas de las veces Perdón, ellos dicen, perdón, somos es autoridad que- de buena fe. es Le creo que- a ti y sí. le creo a él. Así y es. entonces Sí, ese es, claro, ese es su claro. proceso Y, de- y realmente tienen razón. Ajá. Y lo que pasa es que desgraciadamente estos señores presionan a la víctima, la presionan de alguna manera para que no se les vaya el negocio de la noche. Y también te voy a decir una cosa, Pepe. No siempre, ¿eh? Yo considero que lo presionan porque es tanto el trabajo que a lo mejor un ministerio público tiene que y salir a dar fe de un cadáver y está perdiendo el tiempo con algo que realmente es material. No. Que aquí hay dos personas que tienen seguro, supongo que las dos partes Una tenían. persona. El que pegó era el que no tenía el seguro. Bueno, entonces por eso ellos van contra reloj. O sea, o se arreglan, porque yo tengo otras cosas Cállate. que no debería de hacer. Yo Dame no lo el estoy dinero, justificando. Dame el dinero. No y lo ya. estoy justificando. Sí. Pero realmente, Pepe, ese dinero no podríamos hacer una imputación como para decir que se fue a la bolsa del Ministerio Público. No, Perdóname, pero... no, es que el Ministerio O sea- Público ahí creo que estás desviando la figura, Pepe. Ajá. El Ministerio Público, si cometió un error, fue en presionar a una Impresionar. de las partes. Arréglese en- para que ya. Arréglate o te vas a la cárcel. Ándale. Ahí Esa sí fue amenaza, su único error. esa coacción No se puede nunca impugnar. debió haber sido. Pero no se puede impugnar. No, porque no hay ya antecedente ya y lo está, aceptó y la ya lo persona aceptó. que pegó. La otra persona lo aceptó, ahorita ya no quieras buscar venganza donde no hay. La otra persona lo aceptó. y No, yo tan, busco justicia No, más bien. no, eso Aunque es venganza. vayas y presentes tu Eso- queja en la eso es venganza, visitaduría no y es demás, justicia. todo lo que tú digas también se tiene que probar. Entonces, Claro. sí te la van a aceptar, por supuesto. Y de A hecho, ver, cuando escuchemos, hacen- y de hecho, les escuchemos comento, una cuando se hacen opinión esas- imparcial. Sí. A ver qué Y de dice. hecho, cuando se hacen ese tipo de convenios, el Ministerio Público siempre se le deja una copia precisamente para que él diga, tú te arreglaste con él, a mí no me vengas a responsabilizar de tus cosas. Generalmente Yo ellos no precisamente intervine. tienen siempre su copia del convenio que tú realizas Claro. con tu contraparte, Pero digamos. no puede declarar, y es perdón. eso. Ajá. No puede declarar la persona esta que Fue contra el coaccionado. Ministerio Público decir, tú me presionaste ¿Por qué no y me me dijo antes? amenazaste. No, Pepe. Porque no lo denunció antes. No, Pepe, eso Ahí es sí antes va. de no Esa- Las de- cosas de hecho, en la- derecho hay que de hacerlas hecho, a tiempo. Los miembros que están participando dentro de la Unión de Derechos Humanos, lo que hacemos es que se les avisa que siempre es una política de prevención del delito, de las cosas, de los No de hechos, las corrección circunstancias. de errores. No de corrección de errores, exactamente. A toda la gente que tenemos dentro de la organización, lo que hacemos es, vamos a prevenir. Te pasa algo, me avisas, no me digas, es que el licenciado no le avisé hasta que ya ahorita ya estoy detenido. Hasta y que ya me pasó acusan un de año y robo". me dicen esto y Sí, yo así pero quiero yo ver, sí quiero y verlo. quiero denunciar y quiero ver cómo le hago Ajá. para zafarme. Pues, no. Porque siempre es antes, o sea, la política de esto es la prevención siempre. ¿Por qué? Porque con la buena asesoría, la buena asistencia hasta vía telefónica, puedes cambiar las cosas, puedes ayudar mucho a una persona que tenga un problema de ese tipo. Porque El problema, correcta el y a detalle tiempo. es que esa persona, cuando tú le hablas por teléfono y le dices, ¿sabes qué? No te arregles, espera a que lleguen peritos. Di que sí estás dispuesto a pagar, pero contra dictamen de peritos. Fíjense, No te hacen caso. me pasó algo el No día te de hacen ayer. caso. Empieza el MP a presionar
El otro dice, sí, mi abogado dice eso, pero pues, aquí me amenazan que me van a meter a la cárcel. No, mejor pago. No, y aparte ya llevan 8 o 10 horas en el Ministerio Mejor Público pago. que la gente ya está No, a la punto de gente- desmayo. La gente no Claro, te oye, sí. no te Ya escucha. imagínese. Sí, así pasa. Y en ese momento tuvieron que ir a pedir prestado dinero a rédito, como debe ser, y a las 12 de la noche para que a la 1 ya se firmara el convenio. Pero es que es así, Pepe. ¿Sí? Si se hubiera aguantado, Perdón, licenciado, claro que un, dice un usted, segundo, Pepe, es así, un segundo. tiene que ser. Si esta persona se hubiera aguantado, si hubiese dicho, sí, yo espero que venga un perito, y contra peritaje, yo lo voy a pagar, no me debo pagar, sé que fue un daño material, yo soy responsable. Sí. A mí nadie me puede amenazar, coaccionar a que yo pague, me arregle o ponga tal cantidad, ¿sí? De forma arbitraria, a la valoración del que dices que yo estimo que mi daño costó 10,000 pesos, cuando su daño es de 2,000. ¿Por qué voy a aceptar yo eso? Para eso están los peritos y para eso está la solicitud de la autoridad. Señor licenciado Ministerio Público, por favor, mande llamar a los peritos, voy a pagar conforme a peritos. Aquí lo pago. Y también te voy a comentar algo, Héctor, por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Y Pepe, también volvemos a lo mismo. La gente es puesta a disposición por los policías van y lo ponen a disposición. Claro, sí, el Ministerio como Público corresponde. todavía no les ha decretado un auto de retención. Nada. O sea, todavía ellos pueden estar sentados Claro. junto al Ministerio Público, o sea, no estar en las celdas. Claro, que en lo que llegan los peritos, a todos nos ha pasado que Sí, nos ha sí, dado sí. un golpe y el microbusero que te pegó no tiene seguro y te dan las 4 de la mañana esperando al perito. ¿Sí? Entonces, pero era esperar, no llegar a negociar. ¿Por qué? Porque como dice Héctor, yo puedo decir que mi golpe vale 10,000 pesos porque tengo dolor de cabeza y me siento mal y demás, o simplemente yo quería mucho mi carro, Sí. y realmente no lo es. Entonces, ya cuando hay un acuerdo de voluntades Sí. entre las partes, aunque haya existido presión y lo que tú quieres y Coacción mandes, y lo que quieras. ya lo Siempre aceptaron y la autoridad va a tener cómo justificarse Y la autoridad con dice, documento. y la autoridad dice, yo no intervine, porque fulano Ellos se y arreglan. sutano fueron presentados por los agentes de policía, fueron puestos a disposición y aquí celebraron este convenio. Una vez que celebraron este convenio, el Ministerio Público dice, yo ni siquiera intervine, se fueron. Punto. Exacto. A mí me pasó lo mismo en una ocasión que golpeé a un último modelo, un Peugeot. Llegó el del seguro y me dice, oiga, ¿cómo me va a pagar los daños? Me dice el del seguro, ¿en efectivo o con tarjeta de crédito? Entonces yo le contesté, oye, pues yo creo que en efectivo, ¿no? Dice, bueno, está bien, entonces ¿quiere que le haga su recibo? Le digo, sí, pero hay un inconveniente, que primero necesitas prestarme los 30,000 pesos que me cobras por el daño y luego ya pagártelos. Me los prestas, te los pago, no hay problema. Y entonces, oiga, pues ¿qué se trata de una broma? Le digo, ¿tú estás bromeando o estás hablando en serio? No, estoy hablando en serio, yo también estoy hablando en serio. Préstame los 30,000 pesos, te pago y se acabó el problema. Ya nos salimos mucho del Sí. tema. Sí, ya nos Adelante, salimos Pepe. mucho del Adelante. Creo que estamos ya debrayando un poquito en experiencias personales que no debemos ventilar aquí, pues, supongo yo. Pero bueno, continuamos con nuestro tema de los derechos humanos. Bacheo. Ok. Bacheo, falta de alumbrado, topes excesivamente excesivamente grandes, Que son bardas demasiados, descomunales. Sí, de hecho lo que tenemos que hacer ya en las ciudades es Ambulantaje. cambiar, es denunciar ese tipo de cosas, porque mientras no haya una política de denuncia, el gobierno no va a hacer las cosas. Y lamentablemente tenemos que invito a toda la sociedad mexicana a que se comprometa a hacer esas denuncias. Cuando veas un bache que tiene días, o desde que empieza el bache, denúncienlo. Una fuga de agua. Una fuga de agua, Ay, denúncienla. hombre. Un tope alto que siempre lo pasa, si dicen, ay, un tope ya me descompuso mi suspensión, pero nadie lo denunciamos, todos estamos pase y pase y nadie tiene el valor cívico de ir y decir, autor, vengo a denunciarte que ese bache está mal, no tiene las proporciones que marca el reglamento. Fíjate que yo Y tengo una finalmente denuncia. es eso, ¿no? La semana pasada, en el municipio de Naucalpan, Ujú. unas colonias, Vista del Valle, sección 3, 4, 5, Ciudad Gris y compañías, por ahí, se quedaron sin agua. Más de 4 días. La gente padeció por el líquido. Ahí, gracias a Dios, en esa zona, parece que jamás falta el agua. El día que faltó, se vació. Respuesta del organismo de agua
del municipio es que cayó un rayo en el transformador que dañó la bomba del pozo. Comisión Federal no puede arreglarlo, no ha podido arreglarlo, y hasta que lo arreglen va a haber agua. ¿Y qué hacemos en tanto? Pues esperar. Oiga, manden una pipa a la colonia, a la gente, digo, se estaba quejando la gente que no había agua ni para los baños. No, espérate, Dice, Héctor. manden una Cuando pipa. sucede eso, las pipas las venden los mismos que manejan la Claro. pipa. No. ¿Sabe qué, señora? Le cobro 600 400 pesos, no, o 600. 600 Pero o en este caso, el organismo de agua potable dijo, es que el municipio, nosotros manejamos pipas, eso lo maneja el municipio. Ahí está el número telefónico. Se manda el número a hablar al municipio, el municipio es que nosotros no tenemos pipas, eso lo maneja el agua. Y bueno, a ver, ¿de qué se O trata? sea, llega el momento en que te mandan a Sí, Toluca. ¿de qué se trata? O sea, por Dios. Finalmente, bueno, no se preocupe, le vamos a mandar una pipa. ¿A quién? A su domicilio. ¿Cuál es su domicilio? Tal domicilio. A ese domicilio le vamos a mandar. Oiga, 6 días y no llega. le aviso a mis vecinos para que saquen Se por lo menos junten, recipientes. No le avise a nadie. La pipa es únicamente para usted. ¿A qué hora llega? No le sé decir la hora, pero Y te hoy cobran. llega y va para allá. No, jamás El de llegó. la pipa. Bueno, No, ajá, jamás sí. llegó la pipa, ni nadie que representara. 2 días más empezó a caer el agua poco a poquito y ya se regularizó el servicio. Hay un problema en Naucalpan y eso No nos importa. Eso lo he visto de que sistemáticamente, curiosamente se está yendo, se descomponen las bombas, curiosamente no hay luz, esas cosas. Pero sistemáticamente el gobierno municipal ha estado haciendo, al parecer, a mi criterio, intencionalmente recortes del suministro de agua por ahorrarse costos. Claro. ¿Para qué? Porque como va de salida, ya dice, pues aquí, si aquí recorto en esta colonia esta semana, Ese no dinero gasto ya no tanta me lo luz, llevo. no gasto tanto esto, entonces parte finalmente al del hacer esos presupuesto. recortes, falta de presupuesto, lo recuperan Y para parte que del para cajoncito. justificar algunas cosas o el cajoncito, no sabemos, pero realmente es eso. Han sido recortes del agua intencionales cuando no son Y luego se justificables. llevan el Y cajoncito. realmente es una situación. El cajoncito no creo que lo dejan, No señor. creo que lo dejo para la siguiente administración. Seguro, El eso. cajoncito también Ese se se lo va con llevan todo hasta y... con rueditas del cajoncito. Pero eso es real. Eso es lo que comenta el licenciado Arroyo. Es real. Realmente. Esa fue una violación a los derechos humanos. O sea, por el recorte. El organismo de aguas, de aguas cobra hasta el último centavo. No te perdonan nada. No pagas recargos, no pagas actualización, no pagas y están sobre ti. A ver, Toño, Y yo sí cuando no quiero hay que agua- aclaremos algo para nuestro público. ¿Cómo le hacemos con los derechos humanos? ¿Cuándo es? Bueno, decimos que desde una... Cuando el gobierno no hace algo, como mantener las calles bien, el suministro de agua suficiente y demás, ya desde ahí hay una violación a los derechos humanos. Ok, pero ¿en qué momento la persona, bueno, es que realmente desde que tiene una afectación, debe acudir, o sea, a la instancia correspondiente? Pero si no le hacen caso, ¿en qué momento? Porque no todas las personas saben, bueno, no me contestaron, voy a volver a meter el escrito ahí, porque como dice Héctor, Claro. no, es que nosotros no tenemos pipa, no, es la autoridad allá enfrente, y se la pasan aventándose la bolita. Y la de enfrente te regresa a ti, Que a la la gente, siguiente o sea, oficina. la señora ya llegó hasta Toluca, ¿sí? Para que le compongan, no sé, para que le cambien un foco de un alumbrado público. Y para que Y no digan llega. que no hay inventario en ese ¿Sí? momento. Entonces, va la señora, te busca a ti, que sí va a ser muy importante que dejes los teléfonos y demás para que el público te llame. Te busca a ti. Bueno, tú haces, pero tú vas a empezar de cero. ¿Estás de acuerdo? Con los antecedentes, si es que la señora guardó sus acuses de recibo de los trámites. Pero tú estás empezando de cero. Entonces, el problema que la autoridad tuvo que haber resuelto en cuestión máxime, sabiendo el burocratismo de una semana, estamos yendo a 2, 3 meses o más. O te están contestando cuando ya a los 2 meses, o al mes ya te llegó el agua, o sea... No, eso es lo que te iba a decir. Imagínate, gatos. imagínate ¿No? que tienes 5 días en tu casa y estás sin agua. No tienes agua ni para los baños, menos para lavarte las manos. Tienes puedes que estar estar ni un comprando día. el garrafón de agua
que te venden 30 pesos, ¿sí? Bueno, y eso no es atentar contra mi economía, eso es lo que no, es atentar contra los derechos humanos. Es un acto de molestia. No, o sea, realmente. Eso es un acto de lesa humanidad, si te dejan sin agua. Pero vamos a suponer que el agua es vida, es un acto de lesa humanidad. Claro. Y más aún si las autoridades se quitan el problema diciendo, pues es que cayó un rayo, cayó en el transformador, le pegó a la bomba y la Comisión Federal de Electricidad, entra ahí otra entidad, claro, no puede arreglarla. Por eso el acto de molestia nadie te lo quita. Si tenemos una entidad como la Comisión Federal de Electricidad, otro que es el organismo de aguas, que a mis asegúnes también está privatizado ya, ¿verdad? Pero bueno, tiene el dejo de oficialidad. Está Aguas, que cobra, pero podría ser la simulación a los perros. No sueltan una. Comisión, no pagas luz, llegan y te cortan y les vale. Y te quitan cable y te quitan medidor y te dejan en estado total de indefensión porque no tienes manera de defenderte contra un patanazo que llega y dice que te va a cortar la luz. De hecho, aun cuando no tengan derecho. Llega el del agua y no te da el agua. Le hablas al municipio, te dice esos programas de aguas o de la comisión. Háblenles y ya cuando el ciudadano llega a una asociación como la de Toño, ya pasó todo un mes, el problema existe y Toño tiene que empezar de cero. Tiene que volver, claro, ya por el camino correcto, porque ya el ciudadano tocó todas las puertas. Pues aquí sí, licenciada, Toño nada más va a tocar 2 o 3. Imagínate que estás sin agua. Vas a esperarte a llevar un juicio en el contencioso por responsabilidad. No, yo no estoy haciendo eso. Yo no estoy diciendo eso, Héctor. No, pero por falta de agua. Hablamos del agua ahorita. No tienes agua en tu domicilio. Te la están cobrando. Claro. ¿Qué tienes que hacer? Si las autoridades avientan la canica para allá, la otra para allá y la otra la triangula. Y dice, sí, ya le vamos a mandar algo, ¿eh? ¿Qué hacemos ante eso? Aquí el problema está de que mientras la sociedad no participe, no denuncie, no vamos a cambiar el criterio del gobierno, insisto. Tiene que haber cultura por parte de sus para hacer esas denuncias. Pero también denuncias bien encausadas, ¿sí? Bien asistidas, bien guiadas. Porque lamentablemente a veces hacemos escritos a donde no debemos de hacer y ya esperamos una respuesta. O hacemos una petición mal formulada porque no sabemos tecnicismos legales, que ese es el pretexto de la autoridad para salirse por la tangente, y muchas de las veces ese es el problema. Cuando la autoridad está viendo esa situación, ¿qué hace? Se aprovecha de esos errores técnicos que cometimos en nuestra denuncia, claro. Y gracias a eso ellos esquivan la responsabilidad. Entonces tenemos que acercarnos a quienes sabemos. Entonces no tenemos autoridades honestas, no tenemos alguna autoridad honesta que acepte su responsabilidad. Tenemos como ciudadanos que estamos ya de por sí en un estado de indefensión frente a la autoridad. Porque la autoridad se amafia cuando se le denuncia un detalle o un problema a la misma autoridad, la autoridad se amafia. Sí, entre ellos mismos se protegen. Independientemente. Entonces, ¿en qué posición estamos los ciudadanos? No, sí, pero a ver, yo quiero que tú ahorita me contestes como abogado, no como ciudadano. El ciudadano ya tiene el problema encima. No puedo dejar de ser ciudadano. Sí, no podemos ninguno dejar de ser ciudadanos, pero también como abogados sabemos lo que debemos acudir y por qué vía. Ok, tú me dices, sí, Gina, pero yo no voy a llegar hasta a un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso cuando no tengo agua. Bueno, no, yo también, a mí eso me parece absurdo. Hay casos que no se tiene que llegar hasta la última instancia. O sea, hacer los trámites correspondientes por la vía que son, y desafortunadamente yo, Gina Basáñez, no tengo agua, pago mi pipa, señores. Aunque yo estoy fomentando esa corrupción. ¿Por qué? Porque es algo que yo necesito, independientemente de que no voy a estar esperando 8 días más. Pero tú la puedes pagar, Pero mi vida, te vas a quedar un mes sin agua. Sí, pero y va una persona, una familia que vive 4 miembros con 100 pesos diarios, ¿de dónde van a sacar los 400 pesos o 600 para pagar la pipa? Entonces tú te vas a esperar los 5 meses a que sea. Y yo no hablo de eso, yo estoy hablando de la posición que tenemos los ciudadanos frente a la autoridad y qué podemos hacer, que existe algún mecanismo que nos permita de manera migrante, inmediata, poder reclamar, poder hacer y lograr una respuesta de la autoridad. Creo que no la hay. Ese es el punto. Pero tenemos que empezar por algo.
Yo, de hecho, estamos pensando en hacer un foro nacional para precisamente hacer ya, pero con hacer conciencia a esos efectos. ¿Para qué? Para que invitemos a la gente a empezar a capacitar, empezar a abrir conciencias, despertar conciencias desde esos sentidos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos estamos dando cuenta que todo eso que implica que un gobierno haga mal manejo de los servicios públicos atenta contra los derechos humanos, claro, indirecta o directamente. Claro. Muchas veces en esa falta de probidad del gobierno de administrar esos bienes, también pueden cometer delitos, ¿sí? Y ahí se da la comisión por la omisión de cuidado, porque si no tapaste el hoyo y se muere un niño, la responsabilidad es de la autoridad que no tapó ese hoyo. Claro. ¿Por qué? Porque ya después dice la autoridad, después del niño ahogado, el pozo tapado, claro. Y realmente no es eso. Se trata de que prevengamos, de que hagamos responsable a la autoridad y que si hay situaciones de que podamos fijarles responsabilidades penales, ya empezamos a hacerlo. No nada más es la situación administrativa. ¿Por qué? Porque muchas veces se da la situación de que vamos por el lado administrativo, nadie quiere hacer esos procedimientos. A lo mejor muchas veces lo más práctico es que empecemos a hacer las denuncias penales que correspondan cuando gracias a un bache chocó una persona, se lesionó, le causó, falleció su familiar o alguna cosa diversa, pero no necesariamente es la culpabilidad del que iba manejando. Y la responsabilidad del gobierno, ¿dónde está? Y en el caso ¿sí? de o la del falta de agua, responsable de que tenía que tapar el hoyo de esas avenidas y no lo hizo. Y perdón, Toño, en el caso de la falta de agua, ¿te imaginas? Déjame terminar tanto, te voy a explicar por qué. Si yo termino, por ejemplo, en el asunto de tapar un hoyo, digamos, yo soy el encargado de esta avenida, de la avenida Granjas, un decir, yo soy el encargado que tengo que tapar eso. Si tú a mí me denuncias, yo voy a decir, discúlpame, yo no soy el responsable, mira, el responsable es mi jefe que fue fulano de tal y no me ha dado el presupuesto para llenar, pues yo tengo ya contra quién. Crear responsabilidad y empezamos a crear la conciencia hasta en ellos mismos. ¿Para qué? Para que, oiga jefe, discúlpeme, pero si usted no me da para el hoyo, a mí me van a fijar una responsabilidad si se muere alguien ahí. Y empezamos a hacer la presión, ¿para qué? Para que se siga la cadena a los altos niveles. Porque si no lo hacemos de esa forma, si yo no presiono al de abajo para que él fije esa responsabilidad, va a decir, no, yo no lo hice porque no tengo el recurso. ¿Sí? Dime entonces quién no te dio el recurso que tenía la responsabilidad. Fundamental. Se lo pediste, sí, aquí está en mi escrito, donde yo lo solicité a mi jefe inmediato, para el material para tapar el hoyo, pero nunca me lo autorizó. Entonces ahí empezamos a hacer conciencia y empezamos a trabajar y a labrar. ¿Para qué? Para que el gobierno se empiece a ser responsable de la reparación de esos bienes. Y además, no nada más con suministrar el agua se acabó el problema. O sea, hay una responsabilidad de la autoridad por haber tenido a X número de familias afectadas 15 días o un mes sin agua. Ahora sí ya nos entendimos, Licia. No, yo siempre te he entendido. Y déjenme migrar ahora el problema. Esto fue en Naucalpan. El problema crónico que se vive en Iztapalapa, en aquellas colonias de la ciudad, que duran 15 días, duran un mes sin agua. En la colonia del Valle. Bueno, pero la del Valle tiene otra posición social. Hay mucha gente sí paga las pipas. Pero de todas formas no tienen por qué. Sí, no tienen por qué. Pero estamos hablando de una zona bastante más precaria como es Iztapalapa, donde hay gente que tiene mayor necesidad de agua. Y no hay agua 15 días, un mes. ¿Qué hacemos, señores? ¿A quién denunciamos? ¿Quién es el responsable? Nos vamos a ir contra el responsable que autorizó esos asentamientos humanos cuando no había una previsión de líquido para ellos. Nos vamos a ir contra quién, contra el señor Ebrard o contra Mancera o contra qué vamos a hacer. Ciudadanía. Les voy a comentar, yo pienso que lo que debe hacerse es hacer precisamente esos foros, hacer esos trabajos para efecto de que detrás de esos trabajos que se hagan, hagamos conciencia en la sociedad, pero también presionemos de alguna forma, obliguemos a nuestros legisladores a hacer leyes que hagan que ese tipo de conductas, que si se demuestra que hay una omisión, sean responsabilidad, pero no nada más una responsabilidad sino penal. ¿Por qué? Porque atenta contra los derechos humanos de las personas. Eso es lo que debemos de proponer. Y entre más denuncias haya, vamos a poder hacerlo. Atención. Exactamente. Pues tenemos que empezar nosotros a trabajar para que los legisladores vean esa situación y podamos proponer mejores leyes, ¿sí? Para efectos no nada más de responsabilidad civil, administrativamente, penalmente si hubo muertos, si se atenta contra la integridad física de las personas, que en este caso la falta de agua vital líquido, estás atentando contra la integridad física, sea un delito, no nada más sea una situación, pero siempre y cuando se demuestre que no hay una imputación hacia esas personas. ¿Para qué? Para evitar la corrupción.
¿Por Claro. qué? Porque sistemáticamente cortan lana, ¿para qué? Para ahorrarse gastos, es lo que no se vale. Hablando, perdón, de corrupción, en el sentido que también se trata de gobierno, específicamente en el Molinito. En el Molinito se habla de que se suspendió un puente dejando columnas, Sí, las columnas están abandonadas. La obra está a la mitad. materiales de construcción, varilla. No, nada, es un inicio nada más. Sí. Y que se supone, porque desgraciadamente no tenemos una transparencia total o una transparencia real de que realmente la señora Azucena Olivares se voló 85 millones de pesos. Y realmente no, eso no se puede comprobar. No se puede, no, pues sí, es que desgraciadamente la voz del pueblo tiene que ser pero la no voz del siempre. pueblo. Allá se rumora eso. Sí, la Pero voz no del hay. pueblo Todos es no hay forma la de voz de probarlo, Dios, ¿no? La voz de Dios, la voz del pueblo. Entonces se rumora que todo eso sucedió con la señora Azucena Olivares, perdón, y que realmente, desgraciadamente, no hay una ley que la llame a cuentas. No hay, sí hay forma de llamar la cuenta. Sí pero hay hay un grupo, se agrupan y todo eso y se cubren, como dice el licenciado, se cubren unos a otros y finalmente no hay ningún resultado para el público, para el pueblo. Es lo que le decía, que el problema de que las denuncias mal encaminadas con los tecnicismos que exigen precisamente las leyes para hacerlo, les da propicia que la autoridad pueda buscar esas formas de justificación, con lo cual tú ya no puedes demostrar los hechos. Porque muchas veces los ciudadanos son peritos en la materia para hacer denuncias. Claro. Sí, pero entonces, ¿de qué manera? Al no tener una asistencia correcta legal, cometen errores en sus declaraciones o contradicciones. No, mira, se está contradiciendo por esto, y ese proceso de contradicción la agarra para decir, no, procede tu demanda y pues, por favor, hasta Sí, aquí pero no está. me refiero- O tienes que haberla promovido en este sentido y listo. Me Muchas refiero- veces eso, y cansan a la gente. Sí, me refiero en el hecho de contar con el apoyo, la asesoría y todo, que si se podría llegar pues en ese punto de establecer una reclamación Claro. real. Claro, Sí, para esa eso. cosa, nosotros a la Vamos a hacer unión una cosa. podríamos hacer Vamos a hacer una esos cosa. apoyos, ¿no? Hazme un favor. Da al aire los números telefónicos donde te encuentras, donde se pueden comunicar contigo. Indícales cuáles son los servicios que tú puedes brindarles, los que son sin costo. Sí, claro. Sí, la asesoría jurídica tengo entendido que es sin costo por parte tuya y de tu equipo, que es bastante grande, por cierto. Entonces, el micrófono es tuyo. Da tus números telefónicos, donde pueden contactarte. Ok, la Unión Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos se encuentra en la Avenida Juárez, número 56, Despacho F, Colonia El Mirador, en Naucalpan Centro. Estamos frente al Palacio Municipal de Naucalpan, a 30 pasos del Ministerio Público y a 2 pasos del cuartel de policía de Naucalpan, de la Dirección General de Seguridad Pública. De la Policía Municipal de Policía Naucalpan. Municipal de Naucalpan. Nuestros teléfonos son el 55 14 65 85 88. Otra vez despacito. Ajá. Amigos, papel y lápiz, por favor, para que puedan ustedes apuntar el teléfono de la Unión Nacional de Derechos Humanos. Es el 55 14 65 85 88 y el 55 35 86 63 22. Y estamos para servirles de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pues ahí lo tienen, mis amigos. ¿Algún correo electrónico? sí, el correo Claro, electrónico una es- página. Es importante. Anton Sí. Vida con doble D @hotmail.com. A ver, lo Anton. repetimos. Anton Vida @hotmail.com. Vida con Anton doble D. Vida con doble D, Doble D. @hotmail.com. Ahí lo tienen, mis amigos. Si ustedes desean ponerse en contacto con el CEO Quintanar, Y si este no, es el momento. háblenos aquí al Y si programa no, aquí también. al programa, Casa 125, Colonia Nápoles, el teléfono de la licenciada Gina Basáñez, que con gusto les contestará. Claro que sí, amigos, es el 4202-9616 y el 55 54 36 34 65. Don José Vallejo. Es 044 55 26 53 22 49. Y si no, también recuerden, está el correo electrónico proyecto21-2012 @hotmail.com. Se los repito, proyecto21-2012 @hotmail.com. Y el teléfono de un servidor y amigo de ustedes, Héctor Arroyo,
43220328, 0155 para toda la República, 43220328 para el área metropolitana. Bien. Perfecto. Bueno, pues creo que Nos ya están el mandando tiempo ya. se nos terminó. Sí, ya. Y ya Estamos, saludos por favor, a todos mis amigos. Que se despidan, por favor. Antonio. Muchas gracias, espero estar prontamente con ustedes. Me gustaría a lo mejor algún día manejarles un tema que esté interesante también sobre mitos y realidades sobre la violencia intrafamiliar, hablarles sobre un tema muy bonito. Muy bueno, claro. que quede Sí, de una vez. porque realmente tendríamos que hablar de la situación de lo que es el divorcio, las causas y demás cosas, para que las señoras no sigan espantadas. Es que si me voy de la casa, mi esposo me va a quitar a mis hijos, y hay que explicarles muchas cosas. Pero también para que tengan prudencia también. No es importante. No se preocupen, mis queridos amigos. De los hombres maltratados. No se preocupen, ya que no aquí el digo eso. licenciado Quintanar ya firmó con nosotros Así como es. parte del equipo de su programa Proyecto 21. Ya está con nosotros, pueden comunicarse con él el día que quieran aquí al canal o a los números telefónicos que ya les dimos. Gina. Amigos, pues nuevamente muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y a su severo espacio. Les mando muchos saludos a mis amigos PGR, a mi amiga Brenda Corona, a mi comadre Claudia y a tantos y tantos amigos que siempre me piden que les mande saludos y que nos siguen por su canal patrio. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Pues amigos, su servidor y amigo José Vallejo Zárate les da las gracias por habernos visto, por habernos escuchado, y pues hasta la próxima. Gracias por todo. Hasta luego. Tomás y compañía, saludos. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad.